Capítulo 7. Los demonios de Carcassi. Habían pasado unos días desde el juicio y Harry todavía estaba dándole vueltas a los eventos en su cabeza. Se sintió herido de que Dumbledore básicamente lo hubiera ignorado, a pesar de ser su testigo. Una vez que fueron despedidos, el señor Weasley apareció para guiar a Harry de regreso a Grimmauld Place cuando vio a su hijo Perky. Harry sabía que las cosas se habían tensado entre la familia, pero cuando Perky los dejó en blanco por completo, supo que no iba a mejorar. Luego tuvieron el placer de encontrarse con Malfoy Sr. Harry le había contado a Fudge sobre la noche en el cementerio, sobre la verdadera lealtad de Lucius. Sin embargo, estaba allí en el ministerio, caminando libre como si nada hubiera cambiado. Pero como estaban negando los verdaderos eventos de esa noche, no debería haberse sorprendido de que Lucius hubiera logrado deslizarse de regreso. Aunque la referencia a la serpiente que le había hecho a Harry no era sutil. La expresión de regodeo que a veces aparecía en sus rasgos y el aire presumido que lo rodeaba también eran una prueba de que no había olvidado esa noche más que Harry. El encuentro le había dejado un horrible sabor de boca y se había quedado con él durante todo el viaje de regreso. Finalmente llegaron a casa para ser recibidos por los celebrantes miembros de la familia, una vez que escucharon el veredicto. Harry había quedado atrapado en el torbellino y juró que aún podía escuchar el canto de los gemelos de Sebajo todavía sonando en sus oídos. Entonces las cosas se calmaron cuando la señora Weasley hizo que los miembros más jóvenes de la casa continuaran limpiando la casa. Había polvo en cada rincón y grieta del lugar y Harry podría haber jurado que había puesto algo de músculo en su cuerpo delgado solo por todo lo que había tenido que moverse. Sin embargo, los días dedicados a la limpieza estuvieron dominados por emociones encontradas, como si las secuelas de la audiencia no fueran suficientes. Había visto cada vez menos a Sirius a medida que pasaban los días, ya que el hombre parecía pasar la mayor parte del tiempo escondido con Buckbeak. Las veces que había logrado ver y hablar con su padrino, Sirius estaba callado, como si se retirara a su miseria. Era como si su padrino no estuviera contento de que volviera. Cuando lo discutió con Ron y Hermione, Hermione estaba a favor de esta teoría. Pensó que Sirius quería que Harry se quedara y si Harry hubiera sido expulsado, podrían haber sido marginados juntos. Ron tenía el mismo punto de vista que Harry cuando defendían al ex convicto. Harry quería pasar mucho más tiempo con su padrino, pero no podía reprimir el sentimiento de anticipación por el día en que finalmente se fue a Hogwarts. Mientras limpiaba, había desarrollado el hábito de soñar despierto sobre cuándo volvería. Quidditch, la sala común, incluso caminando de una clase a otra. Se sentía restringido y encerrado por Grimmauld Place, aunque cumplía su propósito. Estar al aire libre en los terrenos de Hogwarts y caminar por los pasillos altos y abiertos era algo a lo que Harry estaba ansioso por regresar. Amaba a Sirius y no quería dejarlo tan pronto, pero al mismo tiempo, no podía esperar para escapar. La vida en el cuartel general de la fuerza principal que se opone a Voldemort no era tan emocionante como pensaba que sería. Nunca le dijeron nada y realmente no pasó nada importante. Cuando se le mencionó la orden por primera vez, pensó que sería más peligroso y emocionante. Estaban en contra del mismo Voldemort. Ahora que había regresado, los riesgos se habrían incrementado. Pero la orden parecía no hacer nada más que jugar un juego de susurros chinos. Otra cosa que había estado ocupando los pensamientos de Harry era el shinobi. Si había sido difícil localizarlo antes de la audiencia, fue imposible encontrarlo después. Las únicas veces que había vislumbrado al ninja había sido a la hora de comer, cuando estaba de centinela en el borde de la habitación. Cambiaba de posición a diario, como si no pudiera usar el mismo lugar dos veces. Durante el resto del día y de la noche, no hubo rastro de él. Fue como si hubiera sucedido algo que lo puso en alerta. Sin embargo, su comportamiento y acciones generales no habían cambiado. Al igual que la decepción por la falta de entusiasmo en la orden, había pensado que un hombre entrenado desde su adolescencia para matar sería mucho más interesante. Pero no. Se quedó allí parado, silencioso y con un marco de granito. Harry estaba bastante seguro de que el shinobi no se había apartado de su lado desde que había llegado, pero no tenía pruebas. Sin embargo, no pudo haber ido al ministerio. No había forma de que un muggle hubiera podido pasar la seguridad. Sería interesante ver cómo este asesino mudo y severo se adaptaría a la población de Hogwarts. Había sido asignado para actuar como estudiante, pero Harry simplemente no podía verlo con la túnica sentado a través de pociones con Snape.
o en adivinación contra la UNEI. Nunca iba a pasar por estudiante. Sin embargo, sería un poco tranquilizador verlo fuera de su zona de confort. Solo como un recordatorio de que era humano, a pesar de todas las pruebas en contrario. Aunque el shinobi mismo era tan interesante como secar la pintura, la lista de preguntas que Harry, Ron y Hermione tenían sobre su pasado estaba creciendo. Hermione había sugerido investigar en la biblioteca cuando llegaron a Hogwarts, mientras que Ron estaba dispuesto a ver cómo actuaba en Hogwarts. De cualquier manera, no sería hasta que regresaran a la escuela mágica que podrían comenzar a obtener respuestas a sus preguntas. ¿De dónde era él? ¿Qué tipo de familia crearía deliberadamente a un asesino? ¿Por qué usó una máscara? ¿Cuál fue el trato con el pañuelo rojo? El shinobi era un enigma sellado en una caja de rompecabezas, pero eso nunca los había detenido antes. Con todos estos pensamientos dando vueltas en la mente de Harry, el día pasó rápidamente y llegó el último día en Grimmauld Place antes de que se fueran a Hogwarts. Harry, Ron y los gemelos habían estado discutiendo los problemas que había tenido la escuela para encontrar una nueva maestra de defensa contra las artes oscuras. Un tema que había surgido cuando recibieron su lista de libros del año. Ron también había recibido una carta con su lista anunciando que era uno de los nuevos prefectos de Gryffindor. Honestamente, Harry lo había olvidado por completo con la audiencia y todo, pero con ese recordatorio, algo se estrelló contra su estómago. No quería pensar que era mejor que Ron y realmente quería ser feliz por su mejor amigo. Pero su mente traidora lo mantuvo pensando en el hecho de que no consiguió uno. Había esperado uno. Dio por sentado que tenía uno garantizado por quien era y lo que había hecho. Aunque, ahora que lo pensaba, nunca había hecho nada por sí mismo. El primer, segundo y tercer año siempre tuvo a Ron y Hermione a su lado, siempre ayudándolo. En tercer año también había tenido a Lupin. El cuarto año, el único año que se había enfrentado a Voldemort verdaderamente solo, falló. Voldemort regresó y Cedric fue asesinado. Aún así, había hecho mucho más que Ron. Entonces Hermione irrumpió y le preguntó a Harry sobre su inexistente insignia de prefecto. Parecía sorprendido de que Ron lo hubiera conseguido en lugar de él y pudo ver que el rostro de Ron se nublaba. Junto con la incredulidad de los gemelos, Ron debió sentirse bastante ofendido. Harry plasmó una sonrisa feliz en su rostro mientras felicitaba a su amigo, mientras que en su interior escondía la confusión y el resentimiento que se estaba acumulando. El único consuelo que tenía era que su padre tampoco había sido nombrado prefecto. Dumbledore lo había estado ignorando desde los eventos en la final de la Copa de los Tres Magos, así que debería haber sido una gran sorpresa cuando Ron recibió la insignia de prefecto en lugar de él. Su cicatriz palpitó, enviando un dolor agudo a través de su cráneo. La señora Weasley se había enterado de los eventos y todo fue cuesta abajo desde allí. Mientras ella se entusiasmaba con Ron, Harry miró a los gemelos, sintiendo simpatía. Los habían dejado a un lado y olvidados cuando la señora Weasley comenzó a hablar sobre los logros familiares. Luego se dispuso a organizar una fiesta para celebrar. De alguna manera, durante este tiempo, las pertenencias de Harry y Ron se habían esparcido por toda la casa. Harry podría haber jurado que podía escuchar los crujidos de las apariciones a lo largo de la recuperación de sus cosas. Cuando la fiesta estaba en pleno apogeo ese mismo día, a Harry le habían mostrado una foto tomada de la antigua orden. Podía ver el rostro de Neville en el rostro de Alice y el encuentro de días antes apareció en su mente. Nunca había pensado realmente por qué Neville había tenido que vivir con su abuela antes. Luego vio las caras de sus padres junto a Colagusano y eso lo había abrumado un poco. Se había marchado, subiendo las escaleras hasta el rellano del primer piso. Un sollozo ahogado lo llevó hacia el salón. Asomó la cabeza y, al ver lo que tenía delante, el resto de su cuerpo lo siguió. Vio los cadáveres de la familia Weasley aparecer uno tras otro frente a la angustiada señora Weasley. Comenzó a levantar su varita, caminando hacia adelante. Un borrón negro, plateado y rojo lo pasó, deteniéndose frente a la señora Weasley, desatando dos objetos extraños que acababan de atravesar el Bogart. La forma del Bogart cambió. Habían sido unos días tensos para Kakashi desde el juicio. Ahora no solo existía la amenaza de que los magos pusieran en peligro a Potter, sino una evidencia sólida de que había otro shinobi, había tomado precauciones adicionales. No había forma de confirmar si el otro shinobi era hostil o no, pero no había forma de que Kakashi se arriesgara. No había coincidencia si el hecho de que otro shinobi asistiera al juicio de Potter no fue un accidente.
Como resultado, Kakashi comenzó a permanecer más fuera de la vista, como suele ocurrir en una misión de guardaespaldas. Permanecieron a la vista del cliente como una red de seguridad visible para asegurarlos. Esto no se aplicó aquí, ya que no requerían una garantía visible. Porque tenía que ser Iwa. De todas las aldeas aliadas, tenía que ser una que lo odiara no solo por sus acciones en la guerra, sino porque había sido estudiante de Yellow Flash. No había más pruebas para demostrar que era Iwa, pero tampoco ninguna para refutarlo. Sabían que él estaba allí, pero no su identidad ni su aldea, por lo que hasta ahora era un campo de batalla parejo. De los recuerdos del Kage Bunshin que había enviado para vigilar a Potter mientras investigaba al otro shinobi, solo un par de encuentros de verdadero valor habían ocurrido en su camino de regreso. Se habían encontrado con un hombre rubio pálido que era un peligro potencial para Potter. Al parecer, había estado allí en el asesinato de Digori, pero había comprado su camino de regreso a las gracias del ministerio. Él era alguien a quien controlar alrededor de Potter, ya que podía sentir el odio mutuo entre ellos. Después de eso, lo único que se destacó fue cuando Potter se encontró con uno de sus compañeros de la academia. Longbottom, lo llamaban, que era un nombre bastante ridículo. Aunque había otros que eran igual de extraños. Potter se había enterado del destino de los padres de Longbottom. Kakashi no había estado demasiado impresionado por los magos hasta el momento, pero se había ganado un respeto saludable por la familia Longbottom. Podrían haber sido buenos shinobi. Potter había regresado a Grimmauld Place y se había adaptado a una rutina de limpieza bajo el mando del ruidoso Weasley. Aunque era tan sutil como una etiqueta explosiva, sabía cómo manejar al grupo de adolescentes. Aunque Kakashi podía ver que Potter se estaba volviendo inquieto, sus rasgos eran una mezcla constante de emociones. El trío también se había vuelto más curioso acerca de sus orígenes, y discutieron investigar la biblioteca en su academia para obtener información. Kakashi tomó nota mental de buscar y destruir cualquier información que condujera a los países elementales tan pronto como tuviera la oportunidad. Los suministros para la academia llegaron el día antes de su partida y Kakashi se había quedado en su cama en el ático. Había tenido que revisar los libros para usar el collar y transcribirlos a kanji. Algunos de los títulos no tenían ningún sentido. El libro estándar de hechizos, grado 5, teoría de la magia defensiva. Tendría que estudiarlos antes de su llegada para poder descubrir cómo replicarlos con su chakra. También había lo que parecían ser uniformes dispuestos para él con los colores negro, rojo y dorado. Mientras lo sostenía para obtener un mejor análisis, se preguntó ociosamente cuánto de su uniforme de shinobi podría usar en lugar de esto. Era total y absolutamente impráctico. Aparte de los abundantes lugares en los que podía ocultar su armamento, era engorroso y sofocante. Se movía alrededor de sus piernas, enredándose en ellas. Había sido entrenado para adaptarse a diferentes entornos, pero usar esto como un disfraz, aunque efectivo, puede obstaculizarlo. Él era un estudiante de intercambio. Si realmente iba a mezclarse como uno, tendría que alterar el verdadero uniforme de Hogwarts, para que otros pudieran decir que no era nativo. Finalmente, los suministros eran extraños pero podía imaginar cómo serían de utilidad. Cogió una ramita que había quedado encima de la túnica. Vio la nota adjunta y la tradujo. Después de leerlo, examinó la ramita más de cerca. Esta sería la varita que estaría usando. Pensó que funcionaba de manera similar a los cuchillos de trinchera de Azuma cuando canalizaba chakra del viento en ellos. Quizás los magos canalizaron su chakra a través de esto para producir jutsu. Entonces sus ramitas actuarían como un medio entre ellos y su chakra. El resto de los estudiantes de la academia recibieron mucho de lo mismo, aunque ya tenían los útiles y uniformes de años anteriores. Sin embargo, los dos amigos de Potter habían recibido algo llamado placa de prefecto. A partir de su discusión, teorizó que era algún tipo de rango o posición de autoridad, similar a un chunin. Había visto la gran sonrisa de Harry a su amigo, pero no pudo ocultar el resentimiento y la decepción tan bien como pensó que podía. Parecía que el chico había pensado que tenía uno garantizado, aunque Kakashi no podía entender por qué. Casi había sido expulsado apenas 2 semanas antes y estuvo involucrado en la muerte de un compañero de clase. No había forma de que Dumbledore-sama comprometiera la integridad del rango por favoritismo. Potter parecía pensar que era especial. Mientras la ruidosa mujer Weasley reaccionaba de forma exagerada, los gemelos procedieron a ocultar la propiedad de Potter y Weasley a través de la casa.
Usaron un tipo de shunshin para viajar por la casa, aunque no sería práctico debido al fuerte crujido que indicaba que lo habían usado. Las cosas finalmente se calmaron y la celebración había comenzado. Kakashi se quedó pegado a la pared, en uno de los rincones en sombras. Nunca había sido de las fiestas. Incluso Minato-sensei había luchado para obligarlo a ponerse algo remotamente parecido a uno. Vio a Potter subiendo las escaleras, agarrando un pedazo de papel. Activó un shunshin silencioso y apareció en el primer piso. Llamó a sus perros nin, indicándoles que mantuvieran la seguridad, ya que los ruidos fuertes y la conmoción podrían encubrir cualquier intento de ataque. Un sollozo ahogado llegó a sus oídos al mismo tiempo que Potter corría hacia una de las puertas. Entró a la habitación con Kakashi a su sombra. Al verlo frente a ellos, Kakashi se interpuso, poniéndose entre los dos magos y el Weasley falso moribundo. Sabía que el cliente no estaría contento si matara a alguno de los amigos cercanos de Potter, pero cuando la cosa cambió de Weasley a Weasley, todos los cuales sabía que estaban sanos en la planta baja, racionalizó que debía ser un intruso. Aunque la forma en que se las había arreglado para pasar a su lado fue para otro momento. Desató dos kunai casi de inmediato y su único ojo descubierto se ensanchó ligeramente cuando pasaron directamente. Entonces la forma cambió. Kakashi dio un paso atrás involuntariamente cuando Obito medio aplastado le devolvió la mirada. Su lado izquierdo no era más que hueso destrozado, piel y sangre y la cuenca del ojo vacía parecía pegada a él. Entonces habló. Todo fue tu culpa. Me fallaste y le fallaste a ella. Eres peor que basura. Kakashi podía sentir su dolor de Sharingan. Cambió a Rin, luciendo idéntica como la recordaba después de que el Chidori le perforara el pecho. Las lágrimas corrían por sus mejillas de rayas púrpura y el agujero en su pecho estaba chamuscado y ensangrentado, como resultado del relámpago. Kakashi podía sentir que la bufanda alrededor de su cuello se apretaba como si fuera a sofocarlo. Lo prometiste. Me fallaste. Me mataste. Me asesinaste. Kakashi podía sentir la sangre cubriendo su mano, su sangre, de cuando la había atravesado con la mano. Un sollozo ahogado se elevó de la garganta de Kakashi mientras permanecía congelado, asaltado por sus peores pesadillas. Cambió a su padre, el día que había venido a encontrarlo muerto en el suelo cuando tenía 6 años. Había sangre en un charco debajo de su cuerpo. No valías la pena vivir por ti. Las manos de Kakashi comenzaron a temblar y las lágrimas cayeron del ojo de Obito, empapando su Itayate. ¿Qué estaba pasando? Esto era mucho más real que sus pesadillas habituales. Finalmente cambió a Minato-sensei, cuando lo encontró después del ataque Kibi. No le quedaba torso ya que solo había un enorme agujero, y su cabello una vez amarillo brillante había sido teñido de rojo, aunque no sabía si era suyo de Kusanagi. Kakashi podía sentir que sus rodillas comenzaban a fallarle mientras luchaba por respirar. No podía matarlos de nuevo. De repente escuchó la palabra Ridiculous y Minato-sensei se transformó en un peluche amarillo y fue como si se hubiera roto un hechizo sobre Kakashi. En realidad, solo habían sido unos 10 segundos, pero para el shinobi de cabello plateado, se había sentido como una eternidad. Rápidamente rehuyó al captar un breve vistazo de Potter encorvado, derramando su estómago. Reapareció en el ático y apenas llegó al lavabo. Se quitó el itayate y los guantes y se miró la mano. Todavía podía sentir la sangre en sus manos, el corazón de Rin latiendo por última vez contra su mano. Todavía podía sentir el trasplante de su ojo. Miró hacia el espejo y vio que su otro ojo se había unido al de Obito en su dolor. Comenzó a frotarse las manos, tratando de deshacerse de la sangre que lógicamente sabía que no estaba allí. No importa cuánto se lavó la mano desde que mató a Rin, siempre podía sentirlo. Siempre veía sus caras en sus sueños, sus pesadillas, y repetían las mismas palabras que esa cosa. Se derrumbó en el suelo, sus rodillas finalmente cedieron. Su piel se sentía húmeda, la piel normalmente pálida se volvía cenicienta. Sudaba incontrolablemente y sentía que el aliento se le escapaba de los pulmones. Nunca había pensado que esto sucedería. Que sería golpeado con los errores de su pasado. Incluso ahora podía oír las voces débiles que le recordaban sus errores. Se acurrucó en posición fetal, con la mano todavía mojada por el agua. Tenía las manos cruzadas sobre los oídos y los ojos cerrados con fuerza. Estaba atrapado en una pesadilla viviente. Tal vez si hubiera asesinado a la gente más importante de su vida, a todos los que le significaron algo, tal vez entonces lo escucharía. Porque tal vez tendría una leve idea de lo que se siente.
Interesante teoría. Pero temo que ya es un poco tarde para plantear esa prueba. Toda la gente de la que tú hablas ya fue asesinada.